Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Bailando me di cuenta de mis pies, hablando me di cuenta de mi voz, estudiando me di cuenta de mis ideas y amando me di cuenta de mi corazón. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar los datos de la diagonal principal de una matriz con los datos invertidos de un vector. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 1 se importa la librería Scanner del paquete útil de Java. Esa librería permitirá efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entre las líneas 3 a 40 vemos la clase principal llamada diagonal principal datos invertidos Java. Como Java es un lenguaje orientado a objetos, entonces cualquier programa en Java es un conjunto de una o más clases. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Las clases son reutilizadas. En esta clase entonces, línea 5, se instancia un objeto llamado entrada de la clase Scanner. Este objeto servirá como canal para la obtención de datos del usuario por teclado. Veamos el main, línea 7 a 39. El main es el método de inicio del programa. En el main, línea 10, se declaran dos variables de tipo entera. Entonces tenemos la variable n y la variable c. Entonces la variable n servirá para indicar el tamaño del vector y la matriz. En la línea 11 usamos el método print. Este método sirve para mostrar información por pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. El texto va entre comillas dobles. Aquí entonces indicamos al usuario que ingrese el valor de n. Línea 12, la variable n recibe el entero que el usuario ingrese por teclado. Para eso se invoca el método nextInt de la clase Scanner. Línea 14, se declara un vector de tipo entero llamado vec de tamaño n. Y línea 15, una matriz de tamaño n por n y de tipo entero. Recuerde que las matrices y vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Vamos a llenar el vector con valores aleatorios. Para eso lo recorremos usando un ciclo for, línea 17, para x de 0 hasta n. En este ciclo, línea 18, al vector vec en la posición x le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Con eso entonces este vector se llena con valores aleatorios. Líneas 20 y 21 imprimimos este vector. Observe que cada dato se imprime con tabuladores o espacios largos. Luego imprimimos un salto de línea y vamos ahora a llenar la diagonal principal de la matriz con los datos del vector en forma invertida. Entre las líneas 25 a 30, recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces en los ciclos vemos las variables controladoras x y y que van de 0 a n, el recorrido de las filas de las matrices por filas. Entre estos dos ciclos, en la línea 27 a la matriz en la fila x columna y le asigna 0 y a la matriz en la fila x columna x le asigna el dato del vector vec en la posición n-x-1. Con esto estamos obteniendo los últimos datos del vector hacia los primeros, es decir, como x va variando, entonces vamos obteniendo desde el final hasta el inicio los datos del vector y se asignan a la diagonal principal, fila x columna x. Y por último se imprime la matriz entre las líneas 32 a 37. Observe que por cada fila de datos mostrada se imprime un print ln, o sea un salto de línea, para dar a los datos una salida en forma de matriz. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos o llenar la diagonal principal de una matriz con los datos invertidos de un vector.
Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook